ponencia oralidad, la importancia de escribir lo que cuentan los abuelos. Hablante de la lengua yocotán, es poeta y escritor indígena, originario del poblado Tepozzingo, Nacajuca, Tabasco. Es licenciado en computación, egresado de la UJAT, promotor de literatura indígena a través de la poesía. Ha publicado diversas obras y actualmente asesor educativo en el área de las matemáticas y formador especializado de alfabetización indígena en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco con los programas educativos del INEA. Profesor de Estadística y Probabilidad y Lengua Yocotán en la UPN, Unidad 271, y continúa promoviendo y difundiendo la literatura indígena en Tabasco. Jesús de la Cruz López. Adiós a Chila Lotla, Anet Laida, Ubin la Kutan la Yocotán, que acaba Jesús de la Cruz López, apun que bonta put sintijistup, Lutsa Anikan la Hapun la Kutan la Tuay Mashupik, Hinda. Ni tan que chemba ni yogotán. Muchas gracias por estar con nosotros para disfrutar de este encuentro de literatura indígena. Mi nombre es Jesús de la Cruz López, del poblado Tepozzingo, y es importante que promovamos y continuemos hablando nuestra lengua. Por cuestiones de tiempo voy a reducirlo a 15 minutos. Me voy a permitir compartirles una historia. Alin te utohatua sipkap nits ahiu chengo kenoshik papo. Kamani wulana ke pasa yuchumo ni ik unumet titi king upayo nichte ke kushuho tani king nichte. Sihiki upung kubang upete king ni kushube unumet tani ham tani rio ipa ujubing untunik aitamuto ni usis le ik ubayo motote dokshan tani ayokotano. Ihinda que uteniha upete no shipapu utsaikunho pitzitzahi taumamho hinda tzahita no shipapu hiuben utohani ukahalini kaita ayokotano upalinte unet otan hinitan que punkubantan upishan yutetan ukahalin hinchichune upete hinda tompe uchengo niguiniko hinchichu une unibajo. Oralidad. La importancia de escribir lo que cuentan los abuelos. Así como la hierba crece y muere, la brisa pasa día con día acariciando las flores que viven en cada primavera. Nuevos soles nacen a diario. La vida pasa en los campos, en los ríos y en los lagos. Se escucha el canto de las aves, el susurro del viento que acaricia las casas de guano de los pueblos yucatecanos. Y es aquí en donde en tiempos de lluvia los abuelos cuentan leyendas e historias a sus nietos. Estas historias de los abuelos son la esencia de la conservación de la cultura del Yucatán. Su oralidad surge de la palabra que nace del corazón y la memoria de los abuelos. Esa oralidad que cohesiona a los seres humanos desde tiempos ancestrales, hila la hermandad de los hombres, conserva la memoria colectiva de los pueblos originarios, les da identidad, una visión del mundo maya Yucatán, con esa dualidad de unidad hombre-naturaleza, comunicación con dioses y espíritus, jaguares, águilas y serpientes, danzas de ceibas y sombras de la noche, respeto y veneración a los entes naturales, por lo que la oralidad es el inicio de plasmar en letras la cultura de nuestros pueblos. Es en los tiempos de lluvia que el abuelo cuenta historias de duendes a sus nietos, mientras atola el pozolagrio alrededor del fogón. Los niños impacientes esperan degustar el rico atol con un poco de azúcar. Los ojos del abuelo se pierden en las brasas, recordando las historias que a él y a sus hermanos les contaban sus abuelos, ya sea en la milpa a la hora de tomar el pozol, o en la casa a la luz de los candiles, o en el patio en tiempos de calor mirando el brillo de los cucayos. El abuelo ha terminado de atolar el pozol agrio con un poco de azúcar. Sobre jícaras ahumadas le sirve a sus nietos. Después de unos sorbidos, aclara su garganta y recuerda lo que le contó su padre. Empieza.
Los duendes son los dueños de la tierra en la que vivimos. Ellos nos cuidan las plantas y los animales, pero algunos son juguetones y traviesos. Se tiene que hacer un trato con ellos para vivir en armonía. Me contó mi papá, el bisabuelo de ustedes, que una vez se fue solito a buscar leña, cuando de repente empezó a escuchar unos silbidos. Supo que eran los duendes y en ese momento recordó que su papá le dijo que cuando encuentres a estos dueños de la tierra, podrían hacer unas artesanías de guano para que los dejen en el camino y ellos se pongan a jugar y así ya no los molesten, ya no los molestarían. Y así lo hicieron, y así lo hizo. Consiguió unos guanos verdes en el camino, hizo unas artesanías con forma de grillo y los dejó en el camino. Se apresuró a caminar mientras escuchaban los silbidos, pero suaves. Y a medida que se alejaba, se fue escuchando menos, ya que los duendes quedaron jugando. Asombrados y con miedo en los ojos, los niños respondieron: ya sabemos lo que haremos cuando en el campo nos sirven los duendes traviesos. Y empezaron a reír, ja, ja, ja. En ese momento el abuelo miró en el fogón de la cocina un viejo tambor que le regaló su compadre desde hacía mucho tiempo y empezó a tocarlo suave como si lo acariciara para que le hablara, haciendo armonía con la lluvia que caía sobre el seto de la casa, con el plic plic de la lluvia y el ton ton del tambor. Y silbaba una canción extraña para los niños y recordaba los cuentos de Tlatoanis Maya, la guerra de las tribus, los sacrificios de los prisioneros. Mientras tarareaba su canción, los niños empezaron a bailar. Pasaron unos minutos y el abuelo dejó de tocar el tambor, pero los niños lo animaron. Toca, abuelo, toca, queremos seguir escuchando el tambor. Toca, abuelo, toca, queremos escuchar tu canción. Danzando los niños alrededor del fogón se divertían, las sombras de figuras graciosas se reflejaban en el seto de los jaguates. Era una danza extraña. El abuelo tarareaba alegre su vieja canción, mientras afuera el siseo del viento chocaba contra el techo de guano. Ya estaba cayendo la noche en aquella choza de guano con 4 horcones de palo de tinto y 4 hamacas, un cacastle con jícaras, cajetes y ollas. La lluvia continuaba afuera, mientras las ranas hacían croac, croac. Adentro los niños tenían una manta para guardarse del frío. El abuelo, una colcha sobre sus hombros, continuaba contando sus historias. Les platicó que su hijo, el mayor, cuando era bebé y todavía no lo habían bautizado, la abuela lo había dejado solito en la hamaca cuando un duende llegó y empezó a mecerlo. Y jugaba un rato con él, luego se iba al monte silbando. Desde ese día el bebé no conciliaba rápido el sueño y lloraba mucho. Y se extrañaron porque siempre empezaba a llorar a las 12 del día. En eso su comadre le dijo que lo había jugado el duende y que tenía que llevarlo con una curandera para ensalmarlo porque su sombra se lo llevó el duende al monte para jugar con ella. Y así lo hicieron, lo llevaron a ensalmar, el bebé empezó a dormir bien y ya no lloraba. La curandera lo había ensalmado con un gajito de albahaca y agua bendita. Le rezó la oración de la sombra y fueron 9 ensalmos. Y también les dijo que como no estaba bautizado era necesario ponerle en su petate una mazorca de maíz, porque los duendes al ver el maíz empiezan a pensar en ir a cuidar los elotes y se olvidan de jugar con él. Y de esta manera el bebé recuperó su sombra y siempre que llega el duende a querer jugar, veían el maíz y recordaban que debía ir a cuidar la milpa y volvían a salir. Siempre le ponían la mazorca hasta que lo bautizaron. Y con ello se decía que el bebé le asignaban un ángel de la guarda. Oh, decían los niños, entonces nosotros tenemos un ángel que nos guarda, que nos cuida. Claro que sí, les dijo el abuelo. Al momento que bebía la gallina colorada que estaba en la esquina en su nido acobijando a sus pollitos, señalándola les dijo: miren chicos, vean esa gallina colorada. Cuando bauticé a mi hijo matamos 15 gallinas. Me contó mi compadre que al degollarlas la sangre se derrama en el suelo para dárselo como ofrenda a los duendes. Ellos gustan de la sangre. Ese día el padre celebró la misa en la iglesia de Guano, en el pueblo. Y toda la familia fue invitada a la fiesta en la casa grande. La comida fue caldo en uliche, un guiso hecho con maíz colada, y no podía faltar su pipián, que son semillas de calabaza tostada con sal y un poco de chile, y su mané alargada hechas con hoja de to. Y aquella comida era deliciosa. Se acompañó el convivio con música de los tamborileros.
También hubo pozol chorote en jícaras ahumadas, todos estuvieron contentos. El uliche era una comida considerada sagrada por nuestros dioses prehispánicos. Ahora se reza en los santos, en las fiestas patronales. Algunos hacen tamales de masa colada, en las noches de vigilia danzan los bailaviejos, que se llaman acojolé, acompañados por tamborileros. Esa noche también toman guarapo, que es una bebida hecha de palo de borracho, con agua y azúcar que se vierte en un cántaro bajo la tierra. Este guarapo se deja reposar y se fermenta. Sabe rico. Ya los llevaré, chicos. En la próxima ofrenda, que será en la casa de mi compadre, vamos a celebrar a San Lazarito. Abuelo, ¿nos darán guarapo?, dijeron los niños, pero solamente un poquito para probar, les dijo el abuelo, pero comerán ricos tamales de masa colada o un caldo de uliche en cajetes de barro. En la mañana tomarán pozol con dulces de plátano, camote o cacao. Ya verán, hijos, que disfrutarán la fiesta patronal. Afuera la lluvia se había calmado un poco. En los charcos de agua saltaban los grillos. Y los niños dentro de aquella choza de guano disfrutaban una linda velada con el abuelo, que esa noche le dio por contar cuentos, como la leyenda de la Llorona, el charro negro, los brujos que hacían maldad en el pueblo, los perros que salvaban a sus amos de la maldad, de cómo el pochoblí se quemó la cola. Les platicó que el hermano de su abuelo, una noche mientras estaba en el parque con sus amigos tomando aguardiente, vio un toro bravo, y él fue el único que se atrevió a cincharlo con su cinturón de piel de lagarto, y lo corrió del parque, y de ese día empezó a tomar en exceso, y se volvió alcohólico. Y decían en el pueblo que aquel toro no era un animal, era un brujo transformado de toro, y fue ese que le tiró la maldición para que sea borracho el resto de sus días. Mientras los árboles se mecían con el viento frío y del techo de guano escurrían gotas de agua que caían sobre el suelo, adentro en la cocina el abuelo seguía contando sus historias, como el río encantado, el conejo tramposo, los compadres tuertos, la serpiente dorada de la antigua iglesia, la campana de oro. Decía que aquella campana que fue escondida en tiempo de los rebeldes que venían a saquear a los pueblos, de cómo los vecinos decidieron esconderla en el río y lo amarraron con una cuerda de nequén. Venían los rebeldes a quemar santos, robar alhajas, saquear casas, robar a las mujeres jóvenes. Les contó que se rompió la cuerda de nequén y la campana cayó al fondo del río. Y que cuando habían pasado estos rebeldes decidieron buscar y subir la campana, pero por más que lo buscaron, los mejores pescadores ya no la encontraron. Todos se preguntaban qué había pasado con la campana de oro. Unos decían que los hombres de un pueblo vecino que se lo robaron en la noche, otros que eso no podía ser porque era pesada, una más que el espíritu del agua se lo llevó porque era de oro y aquel río estaba encantado. También les contó sobre la diosa Isbolón, diosa de la luna, que era muy hermosa, que llegaba al río del pueblo a bañarse. Una noche mientras se bañaba, unos hombres le robaron su peine de oro, y desde ese momento la diosa se enojó y no volvió a bañarse en el río. Y desde aquel día empezó una escasez de alimentos, y después de varias ofrendas que se le hicieron, le pidieron perdón por el robo, empezaron a cosechar algunos frutos. Y cuentan que algunos piensan que ella era la Virgen María, que ese peine de oro todavía anda perdido en la región de los yogotanos, y se dice que aquel que le encuentre tendrá riqueza y el don de la curación. La lluvia continuaba y las horas pasaban, cuando los niños escucharon a lo lejos el de un pájaro. Se asustaron, pero su abuelo le dijo que no se asustaran, que es un tecolote, que seguramente estaba refugiada en algún agujero de alguna palma. Y se acordó del cuento del hombre pájaro con garras filosas, al que le llamaban el sabio, que era grande y que volaba al revés con la espalda hacia abajo y el rostro horrible hacia arriba, y que a medianoche no es bueno decir su nombre y menos escuchaban que pasaba haciendo silbido horrible, porque llega a mover las vigas de las casas y asustar a las familias. Se comenta que el sabio es capaz de llevarse varias gallinas para comérselos e incluso algún becerro chico, que es un ser horrible de color negro con alas puntiagudas. Y aquellos que lo escuchaban y lo imitaban no vivían para contarlo, porque bajaba y los mataba y devoraba. Uno de sus nietos preguntó al abuelo: ¿qué hacías cuando eras niño? Y él les platicó que cuando era niño su papá lo llevaba a porrear la milpa, a hacer trampa para los topos que se comían los sembradíos,
y cómo su papá le aconsejaba que el día que se tumba un árbol se debían sembrar 5 arbolitos para poder mantener a la madre naturaleza contenta, que estos pueden ser frutables o maderables, porque era necesario cuidar al dios del viento y al dios del agua, para poder conservar la vida en el campo, que hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar y tiempo para dejar reposar la tierra. Asimismo, que salía con su papá y hermanos a pescar en la laguna, y antes de empezar la pesca su papá rezaba una oración al dueño del lago y solicitaba su permiso para agarrar algunos peces, y de esa manera la pesca era segura. Y les decía que antiguamente los pescadores devolvían los peces pequeños al lago para que no se acabaran. Ya era bien de noche, cuando los niños empezaban a tener sueño. Ese día lluvioso el abuelo les contó el último cuento de Juan Urdidor, y los niños rieron de sus travesuras. Al ver sus ojitos dormilones, el abuelo cariñosamente les dijo que llegó la hora de dormir. Los abrazó con ternura, los llevó a sus hamacas, los besó con amor en su frente. Mirando sus caritas de sueño, los acomodó tiernamente. Se durmieron pensando en los cuentos del abuelo. Soñaban y pintaban en sus mentes cómo era el pueblo en tiempo de los mayas yocotanos, cómo el abuelo y su papá nadaban sobre aguas cristalinas, cómo batían su pozol con agua del río cuando iban a la sabana, cómo su abuelo jugaba con sus perros, cómo comía mango con sus amigos trepado en las ramas de los árboles. Pensaban en lo hermosa que sería la diosa Xbolón, y que quizás un día tengan la suerte de verla, descubrir las monedas de oro y plata que escondieron en tiempos de la revolución, o encontrar el peine de oro. En fin, en la mente de los niños existía una combinación de deseos, de alegría, de asombro, de miedo, de curiosidad, imaginación, un mundo lleno de respeto a las deidades de la naturaleza. Sus ojitos se cerraron y poco a poco entraban al mundo de los sueños, al mundo en donde los cuentos eran realidad. La oralidad de los pueblos originarios existe y existirá mientras los abuelos cuenten sus historias, ya sea a la luz de un candil, en la sombra o en el tronco de un árbol, en tiempos de calor o alrededor del fogón en tiempos de lluvia, ya sea de mañana, tarde o noche, con el brillo de la esperanza de conservar la palabra antigua, la palabra de los mayores, la palabra de los dioses. Muchas gracias. Ponencia alguna vez en mi pueblo Tecoluta. Hablante de la lengua yocotán, es compositor y cantautor de música, promotor cultural, maestro de ceremonias, traductor y conductor bilingüe de radio, originario de la comunidad de Tecoluta en Nacajuca, Tabasco. Lidera el proyecto musical Chascalnín Yocotán, que pretende rescatar, revitalizar, difundir y promover esta lengua. Mario de la Rosa de la Rosa. Cariosas nigerla na la upete baka chichanon la guayochedan, que calingobila ni pitziltan tu baglotla y hinchiste que camachaca. Cheren la que esa mini no crack inchujechich, que bacanon la upete guayo. Muchísimas gracias, bienvenidos sean todos, muy contento de compartir esta mesa, esta honorable mesa con grandes promotores culturales, hacedores, y pues me siento muy entusiasmado y también de compartir esto que vengo a exponerles. La importancia de escribir lo que cuentan los abuelos. Alguna vez en mi comunidad Tecoluta. Kekahtiin nomba, hikin bikis chokon, nikamam, umulchini patan dokuneho, upeki hoishim, tompe, hikin kekahtiin, kekena doko, che chichopisapanto, ulas moyu bajo, tubakamim, ischila, tubochenenjo, uchenjo nicha, de coco, de papaya, chetaka, uchenjo ni shim, tuba utik ni buka, tuba bisvintikas patan hot pata. Kecheni hinking nimul patan. Kece chich nemah ni oni che chich utsaikoni kemam ahbeli. Hinking teke
Kashkajini uyolin ucheyotot, tompechich nijinkrejo ubishehu tsepejo nishan teteilba, kamateke tetsepkanite isakintik ninuk orkon tuba utik niwali tuba nishanil otot. Son palabras en mi lengua materna yocotán, en donde comienzo esto que escribimos, pero por cuestiones de tiempo la vamos a hacer de una manera diferente. Alguna vez en mi pueblo Tecoluta, esto pasó de festividades y que hoy en día desafortunadamente ya no existen, dejó de hacerse. Hoy precisamente 15 de agosto estamos de fiesta celebrando a la Virgen de la Asunción como cada año. Las fiestas, los rituales están ahorita, danzas del caballito, tamborileros, los dulces típicos, el uliche y demás. Ahorita en mi pueblo se está viviendo. Y para que ustedes conozcan mi pueblo, voy a recitarles esto que escribí con mucho esmero, pensando en mi abuelo, un homenaje para él. Y para esto no traje ninguna imagen, no estoy representando nada. Se los voy a presentar a ustedes y los voy a invitar a que por favor cierren sus ojos, pónganse cómodos, porque quiero que sueñen mi comunidad, lo que alguna vez pasó atrás de los años 70 para allá, hasta los 80 parte. Por eso les digo, no sean flojos, sean obedientes para que cuando sean mayores de edad, sean hombres de bien en su vida. Ese pensamiento vino de viva voz de la boca de mi abuelo Belisario. Él es campesino indígena yocotán, quien nació en la comunidad de Tecoluta, Nacajuca, Tabasco. Supo trabajar la tierra en su parcela, donde sembró maíz, cacao, frijol, calabaza, plátano, guineo, hasta café. Así también árboles maderables. De igual manera, fue un comerciante donde a escondidas con mucho cuidado llevara a vender icoteas, pochitoques, guao, etc. al municipio de Nacajuca. También fue un gran pescador de los ríos de agua dulce, donde pescó mojarras, camarón de río, hasta cocodrilos, junto a su apreciable amigo don Pablo de la comunidad de Olcuatitán, Nacajuca, Tabasco. Recuerdo muy bien cuando era niño, mi abuelo trabajó en conjunto con sus yernos, sembraron juntos maíz. Ese día recuerdo que mi mamá junto a mis tías se reunieron desde muy tempranas horas del día antes de que amaneciera en casa de mi abuelita Isidra para hacer ricos dulces de coco y de papaya. Cocieron el maíz y lo molieron para preparar el rico pozol, para después llevárselos a los trabajadores al campo, a mis tíos que junto a mi abuelito sembraban la tierra. Ese día conocí el llamado trabajo en equipo, o también llamado en lengua materna yocotán, mulpatán, el apoyo mutuo, que eran las costumbres de nuestros antepasados, según relata mi abuelo Belisario. Y como ejemplo, si alguien también iba a construir su casita, se unían los amigos y familiares para ir a cortar las pencas de guano en el campo, a buscar los palos, así como los grandes horcones para sostén de la casita de palma. Mi abuelo también un día comentó, y es aquí donde inicia el sueño en Tecoluta. En tiempos atrás, nuestros ancestros vivieron en armonía con la naturaleza y sus hijos. Sus casas fueron hechas de palma de guano. En ese tiempo no había nada de maldad ni desearle cosas malas a sus semejantes. En las puertas de las casas se colgaban varitas de pencas de guano. Con eso decían que la casa ya estaba cerrada. Y algunos, los que podían, hacían cacastes de palo y eso era su puerta. Y realmente nunca se escuchaba decir si alguien entró a robar o a alguna casa o que si faltaba el respeto a alguna familia. Las veces que tuve oportunidad de estar al lado de mi abuelo siempre fueron de buenos consejos.
con tus semejantes, hijo, tienes que respetarlos. Nunca desees mal a nadie. Sonríe siempre para que donde quiera que vayas, nadie te pueda hacer daño y podrás andar en cualquier lugar que desees. Mi abuelo también dio su servicio como patrón de la iglesia del pueblo. Fue nuestro rezador de la familia. Cada que pudo, siempre agradeció a sus santos por la bendición obtenida. Así también, cada 2 de noviembre, en la llegada de las ánimas benditas, pedía en su lengua yocotán por las almas que llegaban a visitarnos. Siempre había en el altar pozol, dulces, comida de oliche para que sus difuntos ancestros, y también decía que esa tradición deberá de llevarse a cabo todos los años sin falta. Eso es una enseñanza que generación en generación se les enseñó y por tal motivo debíamos de continuar. Eso enseñó a sus hijos, por eso mi abuelo en vida fue nuestro rezador. También me platicó. Hace algunos años en nuestro pueblo, para la festividad de San Sebastián, cada 20 de enero, el santo patrono de los pescadores, desde tempranas horas del día se reunían todos los pescadores del pueblo para ir en busca de la sagrada pesca, para ofrecerlos como regalos ese día de fiesta. Todos en sus cayucos y con sus redes se iban juntos remando sobre el río. Era festividad grande, alegría. Cuando ellos se percataban de que tenían una cantidad justa para compartir con todos, regresaban contentos y al momento de llegar cerca del paraje, mandaban a uno para ir a dar la noticia a la comunidad que ya habían llegado los pescadores, para ayudar a acarrear todo. Es en ese momento que la multitud va a recibirlos con los tambores y el carrizo sonando fuerte, además de ser acompañados de la tradicional danza del caballito y el cojoble. Así, llenos de algarabía hasta llegar al pueblo y entrar gozosos en la iglesia, todos llevando en sus manos mazos de pescado, y después de ofrecerlos en el altar, se disponen a llevar la sagrada pesca, mojarras, robalo, pejelagartos en gran cantidad, para asarlos en el atrio de la iglesia, y también guisarlos en uliche. Todo ello para compartirlo con los invitados que llevaban de varios lugares y comunidades, hasta de Cuauhtémoc Centla, hermanos indígenas que un día emigraron por las grandes inundaciones de aquel tiempo, pero eso es otra historia. Así también, en la festividad de San Marcos, cada 25 de abril, en la comunidad de Tecoluta se celebraba a este santo patrono. Ese día se reunían según los que se dedicaban a criar reses, ganado, cada uno con sus jinetes a caballo, para ir a buscar la res y ofrecerlo también como agradecimiento en el altar de la iglesia, y posteriormente igual sacrificarlos y probar todos de la carne, haciendo un gran banquete para los invitados y feligreses. Esas costumbres antes en la comunidad de Tecoluta hoy en día ya no se hacen. Todos compartían con sus semejantes la alegría y agradecimientos. Fueron varios relatos que tuve con mi abuelo cuando estuvo en vida. Por eso les digo, gracias por amarnos tanto a toda tu familia y tus descendientes. Si volvieran a ser, que seas mi abuelo nuevamente. Te quiero mucho con tus defectos y acertaciones. Gracias, papito. Ponencia. Pensé, me falta por terminar 2 minutos. Pensé para esto que no me iba a pasar, pero se me llegó. Lo siento aquí conmigo. Voy a reforzarlo con un poema para terminar. Nikustekle Yabak Pechok. Aka ubi Nikustekle Yabani Pechok. Takpam, aka kahti no pete ni biji bakanumon. Lautak machum peshembeli takushliba. De hinkin kebium pelip ushumba. Tobada baka uyebeno ni boy ni teda uchinen ya no da chumu tachumli. Tu chehpachi chulotinon
kama kenantaya. Pesa penik uhule tekut. Dokter ke uke nani kantija bahkau la shet tekolan tuba peking wina tintik kahinihon. Peka ukut unume tek pechok chok kama ukep unoiwa yokha tampimi. Uik ola sakik usis esang kepishan. Utats ang kepechi nik ini ukalin sekti. Dog nik ok koton tansuk bihi de tsayam pisu. Kama teke bihi dok pusuki ishikam kap. Dok uneho keci mushe tansahil kha cek teke tanchocol kha tubani nap. Cek teke abon tante kama tani skill shani ba kama untuk bikishok utuk penich o umpek usbita utsetan uba uterkule. Nikush tekle yaba kepechok hinchichok aktiva umpetsibo tuba ke kushliba. Aktiva tuba mach ke nahyesan hinchichahnong y lo quejino. En este momento voy a leer la traducción para culminar mi participación. El dolor en la planta de mis pies. Siento dolores en la planta de mis pies. A mi mente viene todos los caminos recorridos durante mi peregrinar en distintos parajes de mi vida. Desde el primer paso dado en mi historia hasta estos momentos que la sombra de este árbol testifica mi presencia sentado en una silla, a su lado como cual fiel escudero. Un suspiro se hace presente en mi semblanza, aunado a él un cintaje de varios recuerdos que quedarán para un día sepan de mí. Una lágrima recorre mi cara llena de arrugas, como brazo de río entre la pradera. El murmullo del aire refresca mi alma, acariciando mi piel que el tiempo se encargó de estirar. Con mis pies logré llegar a caminos intransitables, veredas de mármol pulido, al igual que tramos de lodo y barro. Con ellos nadé ríos de agua dulce y surqué agua salada de los mares. También trepé árboles y palmas de gran altura, tan parecido a un niño alcanzando una flor o una fruta mofándose de su travesura. El dolor en la planta de mis pies son solo recordatorios, mensajes de mi vivencia, recordatorios para jamás olvidar lo que fui y lo que soy. Gracias. Muchas gracias. Ponencia, estas son las historias que cuentan los abuelos de Tamulté de las Sabanas. Hablante de la lengua, Yocotán es biólogo por la UJAT, maestro en en la especialidad de Ecología Humana por el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y candidato a doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Tabasco y miembro del Sistema Estatal de Investigación de Tabasco. Ha coordinado y escrito diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Mauricio Hernández Sánchez. Muchas gracias a todos y todas. Estas son las historias que cuentan los abuelos de Tamulté de las Sabanas. Es una medianoche de marzo de hace más de 7 décadas. La luz eléctrica, la carretera y demás modernidades de la vida contemporánea no han llegado a Tamulté de las Sabanas. Esta es una comunidad de casas de palos y techos de guano, donde la gente habla un lenguaje que resulta incomprensible para los de fuera. Los hombres pescan, cazan y siembran, y las mujeres muelen maíz en los metates a ras del piso, cocinan en fogones ahumados y confeccionan los largos faldones que visten día a día. A este lugar solo se llega a pie, en cayucos o a lomo de caballo o mula, según lo permitan los ríos, lagunas y pantanales que la rodean. Un sonido extraño rompe el silencio de la sofocante noche de primavera. Parece venir de lo alto del cielo. ¡Shh! Cállense.
Dijo el abuelo a los miembros de la familia que nos encontrábamos reunidos en el patio de la casa, entre las sombras que las matas de mango, caimito, chico zapote, plátano y guanábana proyectaban en el piso como producto de la luz de la luna llena. Es el Iskriynik, continuó el abuelo, que para ese entonces rayaba los 80 años. ¿El qué, abuelo?, pregunté intrigado. El Iskriynik, el hombre pájaro, es un monstruo que anda en el cielo. Es ese que chifla a la medianoche. Es el que pasa rozando las casas. Y dicen que si le contestas, baja. Por eso no debes hacerlo nunca, chamaco, nunca. Porque si le contestas y no le das nada a cambio del por qué lo llamaste, te lleva. Pero si le das algo, algún cerdo, algún ganado, a cambio te deja otra cosa. Ya no te lleva. Pero eso pasaba mucho antes. Ahorita casi ya no. ¡Qué miedo, abuelito!, le dije. Entonces, ¿es como la Llorona? No, hijo, esa es otra. Esa es una mujer que pasa casi todos los días de la semana, de martes a viernes. Se viene para aquí, se escucha para allá, luego no sé si agarra para allá, pero pasa a llorar donde va a haber un muerto. Ay, mi hijo, así llora. Y a los 3 o 4 días muere una persona. Por eso es que pasa a la medianoche. Yo la vi una vez allá, donde están las matas de ceibo, aquí entrando a las 12 de la noche. Era una mujer bien hermosa, una pelo rubio, güera la señora. Te pide la parada, pero si no le paras, de todos modos, ella sube a tu carreta. Cuando estás viendo, ya está sentada aquí contigo. A algunos les gana el miedo, son los que se van a morir. Y continuó el abuelo. La otra vez, en la Semana Santa, 2 días antes, lloraba esa señora. Y en la mera Semana Santa murieron 3 hijos y su mamá, de una misma familia. Abuelito, la otra vez oí que hablabas de Cantepec. ¿Quién es él? Ah, ese es el Dios de nosotros, los yocotanos, los hombres y las mujeres de las palabras verdaderas. Es un ancianito, blanco, de largas barbas blancas. Algunos dicen que es un gigante. Vive en el bosque. Allá vive con los animales del monte, con los venados, los monos, los tigres, las aves. Allá no vive ningún ser humano. Todos son puros árboles, muy grandes. Y dicen también que hay una cueva, de la que entran y salen animales, como los armadillos. El dios Cantepec nos avisa si ya es tiempo de sembrar el maíz, frijol, calabaza, melón, chile, sandía, camote y todo lo que queramos sembrar en nuestras milpas. Por eso, cuando llega el tiempo, le hacemos su fiesta, su novenario. Vamos en procesión desde nuestras casas hasta allá, a el bosque, para darle las gracias a ese Señor que te digo. Cuando cosechamos, le llevamos su canastado de tamales, de dulces, de todo lo que hagamos para acá, como la bebida guarapo. Allí hay unas 5 piedras muy grandes y redondas. Ahí cerca se ponen las ofrendas. Se reza en dialecto, como lo dicen a nuestra lengua en la ciudad de Villahermosa. Y se quema estoraque en sahumerios de barro. Es una gran fiesta. Llegan los señores con sus tambores hechos con madera de cedro y cuero y con conchas de tortuga blanca, y coteas y pochitoques, y con sus flautas de carrizo a tocar la música que al dios Cantepec le gusta. Y también se baila. Los hombres se preparan desde muchos meses antes para bailar la danza del caballito blanco,
una danza donde los indígenas, nuestros abuelos, pelean contra los españoles. Solo pueden hacerla los hombres, pues está prohibido que las mujeres la bailen. ¿Y por qué se llama caballito, abuelito? Porque se construye un caballito de bejucos recubiertos con tela, con su cabeza, cola y todo. Lo hace la familia del finado don Juan Valencia. Los viejitos dicen que solo ellos pueden hacerlo, porque tienen el permiso celestial para hacerlo. Y también se usan máscaras de madera. Hay una que me gusta mucho. Tiene una piedrita entre las cejas. Se parece a una que en Cunduacán le llaman el Goliat. ¿Y por qué así? Volví a preguntar. Porque en la Sagrada Biblia, Goliat fue un gigante a quien un muchachito pequeño, así como tú, venció al arrojarle una piedra con su resortera, que le cayó en la mera frente y lo mató. ¡Oh!, exclamé asombrado. La curiosidad me invadía y le dije: cuéntame más, abuelito. Dicen los antiguos que el dios Cantepec bajó del cielo en medio de una fuerte lluvia con rayos, y que ya en la tierra regaló a los yocotanos las semillas de maíz. De 3 tipos les dio: amarillo, negro y blanco. 5 granos depositó en la canasta de cada hombre y les enseñó a sembrarlas y a cultivar el sagrado maíz, porque antes la gente solo comía pescado, peje lagarto, camarón. A cambio, les pidió que año con año lo alimentaran con las primeras mazorcas de la milpa. Dicen que cuando llegaron los españoles, él se fue y que ya nunca más se volvió a ver. Y así, el dios Cantepec, al otro año, otra vez nos va a avisar que ya es tiempo de sembrar. Y nosotros le vamos a hacer su novena. Abuelita, ¿y tú no te sabes alguna historia como estas?, pregunté a mi querida abuela. Claro que sí, hijito. Yo te voy a contar la historia de los niños King o niños soles. Cuenta mi finada abuela romana que ella tuvo un hermanito que, desde que nació, era diferente a los demás. Dice que olía, sí, olía. Desprendía un aroma muy agradable, dulce, como de flores. Por ello, varios animalitos, como mariposas y colibríes, se acercaban a verlo cuando dormía en la hamaca. Y ya cuando creció, ponía su oreja en los huequitos de la tierra y avisaba la hora en que iba a llover. Era muy inteligente ese niño. Era un niño sabio. Cuando fue creciendo, no acostumbraba a jugar con los primos de su edad, sino que se iba al monte que estaba detrás de su casa de setos. Ahí pasaba largos ratos. Decía que hablaba con un gusano, pero nadie le creía. Todos pensaban que eran juegos de niños, hasta que un día uno de sus tíos decidió espiarlo y ver qué era lo que hacía. ¿Y cuál fue su sorpresa, chamaco? Que sí estaba jugando con un gusano muy grande. Lo estaba alimentando con hojas, como las que comen los gusanos de veras. Asustado, el tío gritó y corrió a separar al niño del enorme gusano. Pidió a la madre que lo sostuviera mientras él se encargaba del animal. El niño gritó, empezó a llorar y a pedir que no lastimaran a su amigo. «No lo mates», exclamó, pero el tío no hizo caso. Al contrario, tomó un palo y empezó a golpearlo. El gusano se retorcía del dolor. De manera increíble, el niño iba sufriendo lo mismo que el gusano. Si al gusano le salía sangre por la nariz, también le pasaba lo mismo al niño. Era como si estuvieran conectados. El gusano murió. Y al poco tiempo, el niño empezó a enfermar. Dejó de caminar y quedó flaquito. Solo estaba acostado en su hamaca. Ya ningún animalito se acercaba, pues había perdido su olor. Dicen las viejitas de antes
que ese gusano era su don, que quizá iba a ser curandero, que quizá iba a curar a la gente de sus enfermedades o a pedir los perdones que se le piden a los dioses antiguos, pero no lo dejaron llegar. Eso es lo que dicen. Ay, pobrecito el niño, abuelita, dije, y su gusano también. Ya me dio tristeza. Y fue así como esa calurosa noche de primavera, en el patio de la casa, mis abuelos empezaron a contarme las historias de mi pueblo Yocotán. Esa noche viví esas historias como si me hubiesen pasado a mí. Fui de la curiosidad al miedo y del miedo a la tristeza. Esa noche anhelé que el Izquierdinik siguiera pasando y silbando cerca de los techos de guano de las casas, para que mis abuelitos me siguieran contando más cosas. Y que la Llorona no apareciera cerca de donde yo vivía, no se fuera a morir alguien de mi familia, y que a todos los niños se nos permitiera tener amigos, a los animalitos. Mis abuelos se fueron hace mucho tiempo, pero para mí siguen vivos en estos relatos. Ahora soy yo, que ya tengo la edad de ellos y que pronto también partiré, quien ha contado estas historias y otras muchas que me han pasado a mis nietos y bisnietos. Y hoy se las cuento a ustedes para que las sepan y las conozcan, y para que las palabras de mi amado pueblo Yocotán nunca mueran. Muchas gracias.